Ahí está. Listo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar rápidamente con Karina? Administración de medicación. Por eso en un momento nos vino un poco, nos vino bien hablar de fármacos, ¿sí? De los efectos adversos y esas cuestiones. ¿Qué es la administración? ¡Epa! Esperen, ¡ay! Se me fue. Ahí estamos. ¿Qué es la administración de medicación? ¿Quién me dice? ¿Qué me pueden decir de la administración de medicación? ¿Qué es administrar un fármaco por distintas vías? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será una de las prácticas que más realizamos o no? Sí. Bien. Es una de las prácticas que más realizamos, por lo cual es la que más clara tenemos que tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto compromete gravemente la integridad del otro. Entonces, como definición uno puede decir que es un procedimiento mediante el cual el fármaco es proporcionado por nosotros a un paciente por distintas vías. Y ahora vamos a ver en una segunda parte cuáles son estas vías, rápidamente. Según una indicación médica, esto es importante que les quede claro, que la administración es según indicación médica y que tiene que quedar debidamente informado y registrado, tanto su realización como todo lo que uno encuentra en el momento o a posteriori de la administración. ¿Sí? Medicamento, todos sabemos lo que es un medicamento, es una sustancia empleada para prevenir, tratar o diagnosticar una enfermedad. Esto un poquito es lo que estábamos hablando hoy, los efectos colaterales. Todas las medicaciones tienen efectos colaterales, lo que no significa que nos vayan a ocurrir, hay una probabilidad de que ocurran, ¿sí? Son resultados no deseados de algunos medicamentos. Ustedes cuando en la cajita del medicamento uno ve el prospecto, que a veces es muy grande, y tiene, la verdad que parece que fuera una Biblia, que no terminamos más con los efectos adversos, los efectos colaterales, en las embarazadas, en los niños, en los ancianos, digo, hay efectos adversos para los distintos grupos de riesgo. Pero no significa que nos vayan a ocurrir todos. ¿Qué es dosis? Esto un poco lo tienen que saber de fármaco, ¿no? No estoy dando nada que por ahí ustedes no hayan visto cuando vieron farmacología en el cuatrimestre pasado. ¿Quién me dice sin leer lo que es la dosis? Mientras yo me tomo el mate. ¿Nadie sabe lo que es dosis? Sí, sí, es La cantidad de fármaco que vamos a administrar. Claro, cuantificada, digamos. Bien, la dosis está relacionado no a lo que yo le voy a dar, sino a la cantidad de medicamento que tiene algún tipo de efecto. Eso es dosis, ¿sí? Que yo entregue una medicación a un paciente, por ejemplo, 500 gramos de paracetamol, no significa que con esa medicación o con esa cantidad de gramos vaya a hacer efecto. Dosis es la cantidad de medicamento que administro para tener un efecto, el efecto que deseo tener, ¿sí? Si yo lo que quiero es que baje la temperatura corporal en un paciente que tiene 39 grados de temperatura, con 500 gramos de paracetamol, yo el acto de entregarle la medicación y de que el paciente la tome la realizo, pero no es la dosis. Dosis es la cantidad de medicamento que yo administro para obtener un efecto deseado. ¿Se entiende claramente? Sí. Bien, es responsabilidad mía, ¿sí? Del enfermero, tanto la cantidad que administro, después lo vamos a ver, todo lo que tengo que respetar cuando uno administra la medicación, así como el hecho de registrar que hice la acción. ¿Qué es una dosis de mantenimiento? Esto lo vamos a ver rápido porque también son temas que ya han visto en fármaco, y yo sé que lo han visto porque está dentro del programa de fármaco. La dosis de mantenimiento es la cantidad de medicación que uno suministra al paciente en ciertos rangos de tiempo para mantener al paciente bajo los efectos que necesito, ¿sí? que desea la terapéutica, no yo como enfermero. Entonces, eso es la dosis de mantenimiento. Yo mantengo al paciente dentro de un rango terapéutico, por eso tengo que respetar los horarios y las dosis, ¿sí?
Por ejemplo, los antibióticos, Por ejemplo, los antibióticos. ¿puede ser? Esto, claro, claramente, esto tiene relación también con la tasa de biodisponibilidad de ciertos medicamentos. Ustedes van a ver Claro. que hay medicaciones que se administran cada 4 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12 o una vez al día. Tiene que ver con la tasa de mantenimiento y de biodisponibilidad. ¿Cuánto tarda ese fármaco en, entre comillas, irse del organismo y de dejar de hacer efecto? Por eso, les vuelvo a repetir, Con la vida media. con la vida, el tema de la vida media tiene que ver con, más que con la tasa de biodisponibilidad, con el tiempo que está el fármaco dando vuelta en el sistema. Son dos cosas relativamente distintas. Tengo que respetar el horario para que el paciente se mantenga dentro del rango terapéutico, y tengo que respetar la vía de administración, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué depende la elección de una vía de administración. Si tengo la indicación de un cierto tipo de medicación, darla por una vía, no es lo mismo que la de por otra. ¿Sí? También esas son cuestiones de indicaciones médicas. Si es una indicación médica, no es una decisión de enfermería. Nosotros lo que hacemos es administrar. Esto es una actividad, ¿de qué tipo la administración de medicación? A ver, ¿quién me lo dice? Se gana 5 porotos el que me dice esto. ¿Qué tipo de actividad? ¿Qué pregunta? Ah, La administración de medicación, ¿qué tipo de actividad es? ¿De las que están en la columna, profe? No, esa es otra cosa. No, Ah, no. Es una actividad farmacológica. ¿Dependiente, profe? ¿Es una actividad dependiente de enfermería? Dependiente, claramente, porque dependo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Julieta, muy Todos, bien. profe. 5 porotos para Julieta. Muy bien, bien. No, está bueno que están atentos. Está bien que lo puedan responder. Porque dependemos de una indicación médica, no es lo que a mí me parece, cuando a mí me parece, cómo a mí me parece. ¿Sí? Dependemos de una indicación médica. La medicación, la administración de medicación es un acto muy serio. Dosis tóxica. Esto es a manera también de que uno sepa que es tóxico y letal, ¿sí? Es una cantidad de medicamento capaz de producir efectos nocivos, ¿sí? ¿Qué le puede empezar a pasar al paciente? Que empieza a desarrollar efectos adversos, que esté intoxicado. Esto está todo descrito, ¿sí? Depende, cada medicación tiene una descripción de cuándo la dosis es tóxica y de cuándo la dosis es letal. Cantidad de medicamento eficaz, la dosis letal, de producir la muerte del individuo. Cuando uno supera la cantidad, es como si uno saturara la posibilidad de metabolizar y de excretar un fármaco del organismo, la dosis es letal, ¿sí? Todos los medicamentos, todos tienen dosis letales. Algunos, las dosis letales son muy pequeñas. Otros tienen una dosis letal mucho más, de mucha mayor cantidad de ser administrado para justamente matar a una persona. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, hemos visto, Gerardo, vos quizás también lo hayas visto en la guardia, yo lo he visto en terapia intensiva, gente que se ha querido suicidar tomando paracetamol. Para que el paracetamol sea letal, tengo que tomar una cantidad, pero infernal, de paracetamol. Lo que tiene es dosis tóxica, ¿sí? La dosis tóxica se alcanza muy rápidamente, tomando 2 blisters, o un poco más, que no se los voy a decir, alcanza una dosis tóxica. Esa dosis tóxica, ¿qué hace? No lo va a matar al paciente, lo que hace es intoxicarle, producirle una falla hepática, ¿sí? Lo primero que detona es el hígado, después los riñones, bla, bla, bla. No pasaría, profe, no pasaría lo mismo, por ejemplo, con un clonazepam. No, como querer matarse con clonazepam. Perdón, por una sobredosis de clonazepam. Ah, pero ahora sobredosis, ahora vamos a ver lo que es sobredosis. Esperen. Estamos hablando de dosis letal. Sobredosis es otra cosa, miren. ¿Sí? Sobredosis es el borde entre una cosa y la otra, ¿sí? Entre la dosis tóxica y la dosis letal. Es ese hilo finito sobre el que camina el organismo, que si le sumo alguna patología de base, va a hacer que la dosis sea letal, claramente, ¿sí? Por O sea que ejemplo, lo primero que
lo primero que sería una sobredosis. Primero tiene ¿Sería tiene lo dos. primero? No, primero es la dosis Toxicidad. tóxica. Primero tiene Claro. toxicidad. Y cuando la Claro, va en toxicidad, orden, digamos. claro, cuando la toxicidad empieza a Perfecto. aumentar, O sea que hay algo muy fino entre la dosis letal y la sobredosis. no escuché, perdón, escuché cortado. Como que hay un hilo muy fino entre una sobredosis y dosis letal. Exactamente, y también lo que depende mucho en esa situación es el estado del paciente, ¿sí? El estado general del paciente, la edad del paciente, y si tiene, esperen que admito más gente, y si tiene algún tipo de patología o la interpuso con otra medicación. Cuando hacen esos cócteles de medicaciones, bueno, ahí está el mayor riesgo de letalidad. Pasa a ser de sobredosis a dosis letal. Qué cosa fea, pero bueno, nada, uno lo tiene que explicar esto. La sobredosis es eso, es el borde entre la toxicidad y la letalidad. Esto aumenta, ¿sí? Aumenta el riesgo en tanto la persona es más grande, o sea, es más anciana, o más joven, ¿sí? En los dos extremos, y si tiene algún tipo de comorbilidades, algún tipo de patología previa o preexistente. Y también aumenta la posibilidad de que se convierta en una dosis letal cuando se combinan distintos fármacos, ¿sí? Esto está lento. Esperen. A ver ahí. Si pueden apagar la tele, por favor. Bien. La administración de medicación es una de las intervenciones más frecuentes. Si uno contara la cantidad de veces que administra a lo largo de una semana medicaciones, sería muy grande la frecuencia con la que uno hace esta actividad. Y uno la hace automáticamente y a veces inclusive se hace sin pensar qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Después vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es lo importante cuando uno va a realizar la medicación? Tener claro qué cosas. A ver. Los 5 Los correctos. 5 correctos, que son 6 ahora. Bien, pero aparte de los 5 correctos, ¿qué más es lo importante? Porque los 5 correctos, ¿qué son? Correcto, dosis correcta. El paciente correcto, la dosis correcta. ¿Qué más? La hora correcta, el medicamento correcto Bien. Perfecto. y el... Después lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de eso, ver la vía de administración La vía de administración también. y Ahora, los elementos de protección personal también son importantes. bien, pero al margen, esas cuestiones, esas 5 o 6 cuestiones que uno repite como un mantra, esperen, denme un segundo porque tengo al gato gritando en la ventana, no me va a dejar concentrarme. Denme 2 segundos, esperen. Esas 5 cuestiones son en realidad para decir, no tengo errores cuando voy a administrarla. No me equivoco de persona, no me equivoco de medicación, no me equivoco de dosis. Es una guía, ¿no? Que uno la tiene que tener en cuenta. Ahí Pero está. además, cuando uno administra algo, lo que sea, cualquier tipo de fármaco, tiene que saber por qué lo administra, ¿sí? ¿Por qué ese paciente lo tiene indicado? ¿Qué efecto le va a producir? Y, como decía Carolina hoy, ¿cuáles son los efectos colaterales que puede tener? Porque los efectos colaterales pueden no aparecer nunca o podrían aparecer muchos, o algunos de los más graves. Entonces uno tiene que saber, porque debería tener la capacidad de poder responder ante un efecto colateral no deseado, ¿no? Los efectos colaterales en realidad son todos no deseados. Ante un efecto no deseado, tendría que saber qué hacer, porque si no, es como que está haciendo una atención incompleta. Somos administradores de medicación. Yo voy, lo pincho y le di la medicación, ya está. No, yo tengo que ver que cumpla el efecto deseado, que no aparezca a los otros, tengo que observar a ese paciente. Ahí es donde seguimos con lo que hablábamos hoy, que es la valoración constante del paciente,
durante ese proceso que es la administración de medicación, que va más allá de le dejo la pastilla en la mesa de luz, ¿no? Exacto. Profe, Porque el paciente se autoadministra la medicación, yo sé que la toma, o creo que la toma, no sé. Ustedes cuando tienen una persona a cargo que tienen que medicarla, ustedes tienen que asegurarse de que tomó la medicación, ¿no? No que la dejó y se le cayó entre la ropa y después nos dijo que la tomó para que nos quedemos tranquilos. No, tenemos que asegurarnos que la tomen porque está bajo nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad que que cumpla ese tratamiento que tiene indicado. ¿Listo, Caro? Bien, ¿había una pregunta? profe, yo le quería decir algo, que por ejemplo hay medicaciones cuando son vía intravenosa que también hay que saber si por ahí se tienen que diluir un poco, Claro. em, Claro, porque a veces, por a esto ejemplo, íbamos, sí. no sé si me equivoco, pero puede ser el Benadryl o la dexametasona, por ahí cuando se premedica para una transfusión, si se pasa o muy rápido o no se diluye tanto, puede que al paciente le dé comezón o picazón en los genitales. No sé si estoy equivocada. Eso es un efecto no deseado, ¿sí? Claro, Del medicamento. Ocurre eso también hay siempre, que saber decírselo al paciente. es un efecto que ocurre, que es habitual cada vez que se administra esa medicación, sobre todo la dexametasona, genera prurito en los genitales, también puede generar náuseas, eh, pero eso tiene que ver no con diluirla, es medicación que no es necesario diluirla. A ver, a lo que iba con esto, que es lo que les decía Gerardo, que uno dice, bueno, voy a administrar una medicación, entonces pienso enseguida en los 5 correctos. Los 5 correctos refieren solamente a una cuestión de seguridad, ¿sí? De evitar el evento adverso en la medicación. Pero no es solamente evitar el evento adverso con esas 5 cuestiones o 6, sino conocer sobre lo que se está haciendo. Conocer el medicamento, conocer qué puede causar en el momento en el que lo administro, después de que lo administro, cómo lo debo administrar, cómo lo debo diluir, a qué velocidad lo debo infundir. Todo eso que debo saber no está dentro de los 5 correctos, ¿sí? Y sin embargo, está dentro de la actividad que es administrar medicación. Por ejemplo, un antibiótico. Si yo me remitiera solamente en los 5 correctos, bueno, paciente correcto, dosis correcta, la hora correcta, bla, bla, bla. Ahora, si yo no sé que la vancomicina debo diluirla en 300 mililitros de solución dextrosada y pasarlo mínimamente en 1 hora para que no haga falla renal, esa información no está dentro de los 5 correctos. Esa información está dentro de todo el bagaje de información que nosotros tenemos que desplegar al momento de hacer esta actividad. Por eso yo les decía que es una de las actividades que más realizamos y que más veces, en frecuencia, y que sin embargo la realizamos automáticamente, ¿sí? No pensando en qué es lo que estoy administrando, qué le puede pasar al paciente, cómo se va a sentir ganas de vomitar, va a sentir cólicos intestinales. Hay antibióticos que cuando uno los empieza a administrar, inmediatamente generan cólicos intestinales, que cesan, inmediatamente se termina el antibiótico. Hay medicación, por ejemplo, que se le administra a las embarazadas cuando tienen preeclampsia, o a las crisis hipertensivas, para ir más a lo concreto que de adulto y anciano, para bajar la tensión arterial, que debe sí o sí administrarse a dosis lenta, porque le puedo generar una arritmia, ¿sí? Y eso no tiene que ver con los 5 correctos, sino con otro tipo de conocimientos que yo tengo que poder desplegar al momento de hacer una actividad tan técnica como esta. Bueno, ¿qué más? Enfoque centrado en la seguridad del paciente. A ver, es la diferencia que hablábamos recién. Uno tiene los 5 correctos, pero aparte de los 5 correctos también tenemos que desplegar
más conocimiento. Por eso es tan importante que ustedes sepan y piensen qué medicaciones son las que están administrando. El error en la administración de la medicación es una de las cuestiones más frecuentes cuando uno habla de eventos adversos. Evento adverso es todo aquello que ocurre en una institución de salud que yo no deseo que ocurra. Por ejemplo, la caída de un paciente, la caída de la cama, ¿sí? Que el paciente se caiga porque yo no puse las barandas, no tomé el recaudo, ¿sí? La precaución de seguridad de subir esas barandas. Entonces el paciente se cae, porque no tiene estabilidad, porque no se da cuenta, se dio vuelta y se cayó. Eso es un evento adverso. Pero uno de los eventos adversos, y esto está demostrado científicamente, que ocurren con mayor frecuencia, es el error en la medicación, en las dosis y en los pacientes, ¿sí? Por eso, digo, uno lo tiene que repetir como un mantra, pero también todo el resto lo tiene que tener como un mantra. Saber qué estoy administrando cuando administro un Reliberan, saber qué es lo que le va a pasar al paciente cuando le administro morfina, todo, absolutamente todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente al momento de hacer esta actividad. Medicamento correcto es, que obviamente mirar la ampolla, algunas bibliografías hablan de hasta 3 veces leer la etiqueta del frasco o de la ampolla, o de la solución, o del sachet, o de la presentación que sea, ¿sí? Puede ser un supositorio, puede ser una pastilla, sea la presentación que sea. Ahora vamos a hablar de eso. Algunos dicen que leerlo hasta 3 veces, para estar convencidos de que estoy leyendo lo que tengo que administrar. Verificar la fecha de vencimiento, esto es fundamental, sobre todo en los comprimidos, ¿sí? Cuando uno administra comprimidos, tiene que sí o sí figurar, vieron que, nada, esto de cortar así, o de ir achicando cuando voy completando el blister, nada, ocurre muy frecuentemente, y uno empieza a cortar el blister por la parte donde justamente es donde está grabada el vencimiento, ¿sí? La validez del medicamento. Bueno, esto, o por lo menos rotularlo, ¿sí? Eso es de buena práctica, el vencimiento. Administrar al paciente correcto, a ver, yo tengo que, esto es una tontera, pero ocurre, a más de una persona le han colgado una solución que correspondía a otro paciente, a más de uno. Administrar la dosis correcta, esto es lo mismo, tengo que verificar que sea la misma concentración, que quede, si lo tengo que diluir, depende también cómo esté indicado, pero esto debo chequearlo al momento de leer la indicación médica, si está en mililitros o en gramos, ¿sí? Antes se indicaba cantidad de gramos, ahora se indican mililitros, y el cálculo lo hace el médico, con lo cual no está tan bueno. Hay instituciones que tienen distintas maneras de manejarse, pero la dosis, o sea, la cantidad de fármaco que yo voy a administrar, lo tengo que chequear. No es lo mismo que administre 1 mililitro de una solución diluida a que administre 1 mililitro de una solución pura, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, en ese sentido es que la dosis tiene que ser la correcta. Administrar el medicamento por la vía correcta. ¿Por qué? Porque esto tiene, la vía de elección, tiene una justificación que ahora vamos a ver cuál es. No es que yo se lo doy vía endovenosa porque se me ocurre y porque me queda más cómodo, o que le doy una pastilla porque me es más cómodo a mí como enfermera. No es así. No tengo vía endovenosa, entonces se lo doy vía oral. No es así, no es correcto. Administrar el medicamento a la hora correcta, bueno, esto es lo que hablábamos un poco hoy del rango de biodisponibilidad del medicamento. Bien, la acción del medicamento. Esto está relacionado con la vía de administración, ¿sí? Hay medicamentos que tienen acción selectiva, hay medicamentos que tienen acción local, y hay medicamentos que tienen acción sistémica, ¿sí? Dependerá el medicamento, y lo que estemos tratando es si va a ser solamente en un lugar específico, en un órgano o en un tejido específico, si la acción local es solamente, por ejemplo, no sé, alguna crema antipruriginosa, ¿sí? Se me ocurre como acción local, o una crema hidratante, o algún otro tipo de
A ver, ¿qué otra cosa puede ser? Porque acción selectiva es, por ejemplo, un colirio. Colirio son las gotitas de los ojos, que actúan sobre el órgano de la visión. Acción local es, por ejemplo, el caladril. Como Sí, claro. el caladril, vieron que es un antipruriginoso, ¿sí? Que es una crema que uno se pone en un lugar particular donde tiene un granito que le pica. Entonces, uno administrando esa medicación que es local, genera en esa zona que no tenga picazón, por ejemplo. Otra acción local es la de la lidocaína cuando nos van a hacer, cuando nos extraen un lunar, por ejemplo, que a uno lo infiltran en la zona en la que se va a punzar, que se va a extraer ese pedacito de tejido, infiltran con lidocaína, que es un anestésico local, entonces solo duerme, entre comillas, duerme esa zona. Esperen. Ahí está. Y acción generalizada. Bueno, que la acción generalizada son esas drogas que generalmente uno las administra vía endovenosa y que tienen algún tipo de acción o distintos tipos de acciones en todo el organismo, ¿sí? Son, selectivas de un cierto órgano y tejido, pero que van a tener acción en todos los órganos y tejidos, o para decirlo correctamente, es sistémica. Esperen que esto... Claro, ahí sería solo endovenosa o oral, oral también. No, hay medicación vía oral, presentaciones vía oral que Ah. también son sistémicas, sí. Las más comunes son en presentación endovenosa. Bien, una persona rascándose. ¿Qué es la intolerancia a un medicamento? Es la reacción opuesta a lo que yo quiero obtener, ¿sí? Cualquier medicación, cualquiera, hay algunas que tienen... que por el mecanismo de acción o por la droga, el compuesto, tienen mayor posibilidades de generar las reacciones adversas o los rechazos. Pero todas las medicaciones tienen el potencial de generar una reacción opuesta a la que yo estoy deseando, ¿sí? Los síntomas pueden ir desde un rash cutáneo, ¿sí? Un enrojecimiento con prurito, con esos granitos que pican un montón, hasta un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Por ejemplo, la intolerancia a un antibiótico, ¿sí? Que generan edema de glotis y genera un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque no puedo respirar porque se edematizó toda la vía aérea, entonces eso me desencadena un paro cardiorrespiratorio. Y así hay un montón de medicaciones. ¿Puede hablar? ¿Cómo? ¿Se puede hablar como alergia, una reacción alérgica, o no es lo mismo? Bueno, sí, es como muy común decir, digamos, en realidad lo que se debe mencionar como intolerancia a una medicación, ¿sí? Lo de reacción alérgica es como más, vendría a ser lo mismo, pero la forma adecuada o correcta de mencionarlo es intolerancia al medicamento, ¿sí? Cuando genera algo que yo no deseo es una intolerancia. Todas las medicaciones, desde una aspirina hasta, no sé, hasta lo que se les ocurra, puede generar una intolerancia, depende también de cada uno, del organismo de cada uno. Esto rápidamente, porque capaz que se corte, y ahí vamos a tener que volver a hacer otra reunión. Gerardo, te dejo para que hagas otra reunión, porque se va a cortar en menos de un minuto. Bueno, acá está esto, hablábamos un poco. ¿De qué depende cuál es la vía de administración? Primero que la vía de administración es una indicación médica, eso es así y no cambia, ¿sí? Uno puede sugerir alguna cuestión, más o menos, pero es una indicación médica. ¿De qué depende la vía de administración que se selecciona? Bueno, el efecto que se busca, si es un efecto local o si es generalizado. La velocidad de absorción, hay medicamentos que si yo los administro por vía oral, tienen un metabolismo, o sea, una tasa de absorción más larga, ¿sí? Mucha más lenta que la vía endovenosa. Entonces, si yo necesito